hermanos, bienvenidos a esta clase del Instituto Spurgeon, también a los hermanos aquí de nuestra iglesia, a aquellos que son alumnos y vienen también aquí. Antes de entrar en el tema doctrinal de hoy, quería hacer una aclaración acerca de la nueva plataforma o campus virtual que tenemos en el Instituto Spurgeon y cuál es la modalidad nueva también del examen. Bien, si están viendo la transmisión esta es porque están dentro del campus, ya se han registrado. Ustedes pueden ver que hay una pantalla de inicio donde hay un video de bienvenida y hay un menú con 4 links que son para unirse al grupo WhatsApp, para escribir al instituto en caso de tener una duda. Esto quiero aclararlo porque hay muchas personas que se están comunicando por diversas vías para preguntar cosas. Se están comunicando a veces por WhatsApp, otras veces por redes sociales o por email. Pero no respondemos consultas por ninguna de esas vías, sino a través del formulario de estudiantes, donde hay un sistema que genera tickets y podemos responder mucho más rápido allí porque hay respuestas predeterminadas con cosas armadas. Pero también hay otra cosa, que muchos preguntan porque no leen. Yo digo, ¿por qué la gente no lee? Me pregunto. Bueno, en el estado caído, después de Adán, nuestra mente se deteriora y aprender es un esfuerzo y cuesta, o parece como que doliera leer algo. Si no entendemos algo en 3 líneas, lo que hacemos es generar un email, llamar por WhatsApp, pero no nos acostumbramos a leer. La gran mayoría de los estudiantes, 230, el 90% se ve que ha leído porque se ha anotado, pero hay un 10% que genera un tráfico de consultas, un tráfico de preguntas interminable y no tenemos tantos recursos para poder responder a todo eso. Es más, si ustedes pierden la clave en Hotmail, en Gmail o en Facebook, no le van a estar escribiendo a los dueños de esa plataforma, sino que hay sistemas de recuperación de contraseña, hay pasos que hay que hacer. Bueno, créanme que esta plataforma nueva del Instituto Spurgeon está todo pensado. Hay enlaces de retroceso, es decir, nunca te terminás perdiendo en la plataforma, simplemente hay que leer. Y les digo, ¿qué ha cambiado? ¿Qué es lo más importante de esto, ¿no? Pero, ¿qué ha cambiado en la plataforma en cuanto a los exámenes? Bueno, en tiempo pasado, en la plataforma anterior, había recuperación de exámenes al final del curso. Ahora no hay más. Si algún alumno debe exámenes, lo vamos a recuperar, o sea, vamos a funcionar con el sistema antiguo. Pero aquellos que todavía no se han llevado ninguna materia, por así decirlo, no han salteado ninguna materia, van a entrar en la nueva modalidad. La nueva modalidad es esta. Cada examen se rinde con un 70%, eso no ha cambiado. Pero la diferencia es que tenés 2 chances para rendir examen. Es decir, si la primera sacaste menos de 7, vas a hacer una segunda vez. Ahora, esto no se han percatado la mayoría. Lo que dice el reglamento del instituto es que los exámenes se promedian. Es decir, que si sacaste 4, tenés que sacarte 10 para tener un 7. Y si sacás menos de 7, no podés seguir en el Instituto Spurgeon. Uno dice, ¿por qué? ¿Esto es muy severo? No, no es severo. Está hecho para gente que quiera aprender. En el sistema anterior había gente que ni se preparaba. Rendía con 3. O sea, es imposible rendir con menos de 5. Es decir, tenés múltiples opciones. Haciéndolo con los ojos cerrados podrías sacar 5. Sacar 3 es decir todo lo contrario a la doctrina que estás viendo en las preguntas. Entonces había muchos estudiantes que obviamente sí estaban bien, creo que la mayoría, siempre digo un 90%, pero ese 10% de personas siempre complica en todos lados. Y quizás no deberían ser estudiantes del instituto, quizás deberían estar en otra cosa porque rendían mal, pedían la recuperación, llenaban de preguntas, no estudiaban y querían tener un diploma.
Esto no es simplemente para obtener un certificado. ¿Sirve? No sé cómo decir, bueno, un logro, creo que todos queremos cierto reconocimiento. Es más, tenemos un reconocimiento para aquellas personas que rinden con 95% de promedio, y las hay, todos los años hay muchísimas de esas personas, pero no vamos por un certificado como meta principal, como cristianos, vamos por aprender la palabra de Dios. Entonces, la gente que quiere aprender no va a tener ningún tipo de problema. Si alguna vez se enfermó y tuvo una situación grave, lo consideramos y esas personas sí pueden recuperar. Pero aquellas personas que realmente rendían con 4, 5 y seguían insistiendo, realmente no están siendo conscientes de su cristianismo, porque esto no es tampoco un instituto que no sea claro en lo que enseña, que no haya recursos. Es, digamos, la persona que tiene esta meta: voy a aprender, quiero que me enseñen doctrina histórica y reformada. No va a tener ningún tipo de problema. A lo mejor, quizás por nerviosismo o algo, pueda sacar mal el primer examen, tiene el segundo. Pero ya sacar un 3 o un 4 significa que ni siquiera leyó, ni siquiera vio el video, ni siquiera notó o no hizo nada de eso. Entonces, esas personas sí van a tener problemas, pero el resto no van a tener problemas. Ahora, ustedes que están viendo este video en vivo y otros lo van a ver ya grabado, hay también cierta ventaja. Tienen 10 días para rendir el examen. No es un solo día y una sola hora. Hay 10 días para rendir el examen y ahora se estira 40 minutos, antes era 30, porque está este tema decisivo de los 2 reintentos y solamente eso. Pero hay 10 días. Y si hay problemas para decir, bueno, ¿cómo rindo y todo esto? Yo diría, sobre todo a las personas que no entienden tecnología, que se apoyen en otras personas. Pregunten a un familiar, pregunten a un hermano de la iglesia, a alguien conocido, que los ayude a interpretar lo que ustedes no están interpretando en la plataforma. Y de esta forma, una vez que se familiarizaron, lo van a poder hacer. Y por último, antes de entrar al tema espiritual, el examen se habilita en un momento. Es decir, vamos a tratar, ahora dice que se habilita el viernes 20 para tener 10 días, pero voy a tratar de habilitarlo mañana, cosa que tengan 11 días para rendir, y de esta forma va a aparecer un botón de realizar examen. Si no, no aparece y dice arriba, el examen se habilita tal fecha y finaliza tal fecha. Entonces, como digo, siempre hay que leer. Si no entienden la plataforma, no pregunten, lean también el manual de las normas del curso, y también antes de generar un ticket de pregunta, hay toda una serie de preguntas y respuestas que, bueno, en inglés se llaman FAQs, que son Frequent Asked Questions, lo cual tiene una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta. Antes de largar este campus virtual, hemos pensado en todas las preguntas y están respondidas allí. Solamente hay que tomarse el trabajo de leer. Bueno, y si no, generen un ticket después de agotar todos los recursos y le vamos a estar contestando lo más pronto posible. Bien, vamos a comenzar. El tema de hoy es: no caerán, la doctrina de la perseverancia de los santos. La doctrina de la perseverancia de los santos es una de las 5 doctrinas de los 5 puntos del calvinismo. Yo he explicado en otros módulos que Calvino no hizo 5 puntos de la doctrina de la salvación. Esto ha sido como una creación del siglo XIX, que sale a raíz de otro documento histórico que se llaman los cánones de Dort. Pero en sí, Calvino, la moraleja es que no hizo 5 puntos. Estos 5 puntos es un resumen conveniente y yo los uso para enseñarlos acerca de cómo explico la doctrina reformada en cuanto a la salvación o soteriología, que es el módulo del mes, en 5 puntos. Bien, la doctrina de la perseverancia de los santos, que se la conoce por ese nombre, es el 5.º punto, ¿no es cierto?, de las doctrinas de la gracia o los 5 puntos del calvinismo. Vamos a la primera diapositiva. Empiezan, pero no terminan. Bueno, les pongo algunos ejemplos. Mucha gente
empieza, por ejemplo, una dieta, ¿no? Los que están aquí presentes quizás alguna vez lo han hecho, mujeres sobre todo, los hombres también, obviamente. Pero ¿no te ha pasado que los primeros 3, 4 días iba fácil, pero después dijo, esto no puedo comer por el resto de mi vida así, no es algo sostenible en el tiempo? Y dejamos. Les pongo otro ejemplo. ¿Cuántos en nuestro país, yo sé que nos escuchan de otros países, pero por lo menos en Argentina, que tenemos a veces ventaja, pero también inconveniente, que la educación universitaria es gratuita, entonces como no cuesta nada, muchas personas se anotan a cualquier carrera, generan un costo, ¿no es cierto?, al Estado que pagamos entre todos los impuestos. Y pueden cambiar, o sea, un día me gusta medicina, el otro día dice, no, medicina no es lo mismo, sigo con arquitectura, digo, no, arquitectura no es lo mismo, sigo, y van cambiando y nunca terminan nada. Otro ejemplo que les puedo poner es personas que se hacen, no sé, una meta para ahorrar, para comprar algo, pero después salieron algunos gastos extras y tuvimos que romper ese frasco, por así decirlo, hay frascos electrónicos hoy, que uno guarda plata y no se puede comprar. ¿A qué voy con todo esto? A que muchas cosas que se comienzan no se terminan. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, caídos en pecado, aunque redimidos por Cristo, los que creen en Él, somos inconstantes. Batallamos con la inconstancia, pero no solamente batallamos con nuestra inconstancia, que es parte del pecado, sino que batallamos con limitaciones propias de nuestra naturaleza. A veces somos constantes, somos responsables, queremos, pero a veces las cosas no se dan porque somos limitados. Ahora, yo te pregunto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Será que Dios es igual que nosotros, que empieza algo, no lo termina, o empieza algo y lo deja a la mitad, o que empieza la salvación de muchas personas, algunas las termina y otras las deja a la mitad? El Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe, el Dios que está en todos los lugares y el Dios que todo lo llena y que es el creador del universo y que es un Dios soberano, te pregunto, ¿dejará las cosas por la mitad? Entonces, interpretemos este versículo de Filipenses 1:6, que el apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, y escucha bien, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Traducido, ¿qué es eso? El que empezó, lo termina. Porque ¿quién es el que lo empezó? Dios. Y el que lo termina es Dios. El versículo no nos habla de otras posibilidades. Porque nos dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, Él es Dios. Y dice, la perfeccionará, pero te da el momento hasta el cual la perfeccionará. ¿Hasta qué momento la perfeccionará? En la persona, hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo, siempre que se habla en la Biblia, el día del Señor, es la segunda venida de Cristo, donde se acaba todo y comienza todo para el creyente. Comienza un juicio para el mundo, comienza una recompensa para el creyente, una bienvenida a la vida eterna y un destino al castigo externo de los que no creyeron. Pero de los creyentes, si te dice que Dios lo va a perfeccionar hasta el día final, quiere decir que es hasta el final. No lo va a perfeccionar. La palabra perfeccionar, ustedes se preguntan qué es. ¿Qué quiere decir continuar la obra? La palabra perfeccionar quizás no es muy usada en un sentido teológico a veces, pero la Biblia lo tiene, y cuando habla de la perfección de los santos, es la edificación, es el crecimiento, es que aquel que te dio la salvación va a seguir trabajando en tu vida, va a seguir trabajando en tu alma, de modo que no te pierdas, para que el día final estés presente delante de Jesucristo y Él te dé la bienvenida a las mansiones eternas. Ahora, dentro del mundo cristiano evangélico, ¿qué posiciones hay? Bueno, hay 3 posiciones. Y si alguno de los estudiantes tiene otra posición, no se enoje por esto. Pero lo estoy llevando a un razonamiento bíblico, no le estoy dando argumentos míos. Recordad el versículo que hemos leído recién. Dios comienza la buena obra
y la termina. Ahora, ¿cuáles son las tres posiciones que vemos en, podemos decir, el ambiente evangélico? Está el cristiano evangélico general, donde cree que la obra de la salvación fue una decisión que uno tomó. Claro, uno dice, tomé una decisión, pero me adelanto quizás un poco a los módulos del Instituto Spurgeon, y como este es un curso de teología reformada, yo quiero poner una idea que es bíblica y que se va a desarrollar en todo el curso, que es la regeneración precede a la fe. Es decir, que Dios te hace nacer de nuevo en ese momento para darte fe para creer. No es que vos tenés fe y Dios como resultado te hace nacer de nuevo. Ustedes habrán escuchado, tenés que arrepentirte de tener fe y vas a nacer de nuevo. No. Nacés de nuevo, por eso tenés capacidad de arrepentirte y tenés fe, que es un don de Dios. La regeneración por el Espíritu Santo ocurre en el mismo momento que te da fe y arrepentimiento. No ocurren en días separados, ni siquiera en segundos separados. Entonces, el que inicia la buena obra es Dios por medio de la predicación de su palabra. Imagínate que una persona, un pecador está ahí, se está predicando, sea por un video, sea por alguien en persona, o de alguna forma está recibiendo el mensaje de la palabra de Dios, de la Biblia, del Evangelio, y el Espíritu Santo obra en ese corazón de su escogido la regeneración. Y la persona entiende, abre el corazón como abrió a Lidia de Tiatira mientras Pablo predicaba, y es la obra de Dios la que inicia, y es por eso que la persona puede creer. La fe no sale de nosotros, la fe es un don de Dios. El arrepentimiento no nos interesaría, al menos que Dios nos muestre lo valioso del Calvario, dándonos la regeneración, que equivale al nuevo nacimiento a un nuevo corazón. Entonces, el panorama general del cristianismo evangélico es decir, si Dios me ofrece salvación y yo tengo capacidad de arrepentirme, y por eso se inicia la obra. O sea, yo la comienzo y obviamente cuando yo comienzo algo como ser humano, ¿qué puede pasar? Puedo perder. Puedo iniciar algo, como hemos visto en los ejemplos, puedo iniciar una carrera y dejarla. Entonces es lógico que te digan, sí, la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque también se enseña en ese círculo doctrinal que se gana, en alguna manera. Sí, dice por gracia, pero una gracia donde vos tenés capacidad no es gracia, es mérito propio. Es decir, yo me arrepentí y mi vecino no se arrepintió porque yo quise arrepentirme, porque tengo un corazón más blando que el de mi vecino. Y la Biblia nos dice, están todos muertos. Los muertos no tienen capacidad de arrepentirse, a menos que Dios los llame a la vida y puedan arrepentirse. Ese es el corazón de la teología bíblica y reformada. Tenemos un segundo caso, el caso del cristiano fundamental. Ellos creen, ¿no es cierto?, que no se pierde la salvación, pero contradicen este principio de la teología reformada, que la regeneración precede a la fe. Ellos van a decir que por tener fe y arrepentirse, Dios te da un nuevo corazón. Entonces es una obra cooperativa, igual que el punto 1, entre Dios y el hombre. Es decir, el hombre no está muerto en sus delitos y pecados literalmente, lo toman como metafórico, sino que simplemente está vivo espiritualmente y necesita colaborar con el llamado de Dios. Extrañamente, esa teología, por lo menos, mal menor, acepta de que sí, la salvación fue una cooperación, en el sentido que tuviste que tomar la decisión, pero no la perdés más porque Dios te muestra que eso no se pierde en la Biblia. Entonces, a veces esas personas se denominan a sí mismos un calvinismo de 4 puntos, un calvinismo de 3 puntos. De los 5 toman 3, 4. En realidad yo creo que el único que toman es el 1, es el número 5, porque los demás, para aceptarlos, tienen que negar ciertas cosas y son como una cadena.
Es más, la cadena lógica es que tendrías el quinto si tenés el 1, 2, 3 y 4. Pero no vamos a complicar las cosas ahora. La teología reformada. Tercer punto. La teología reformada se alinea con el versículo que hemos leído. El que comienza la buena obra, ¿quién es Dios? Y el que la termina es Dios, en el sentido literal de la palabra, no metafórico, no alegórico, no comparativo, literal. Dios comienza, Dios termina. Entonces, vamos a un ejemplo bíblico. Porque algunos podrán decir, y siempre sale esto, ¿no? Pero yo conozco gente que creyó y después se apartó. Bueno, sí, vamos a encontrar millones de casos de eso. Pero esos casos no determinan la doctrina bíblica, como vamos a ver dentro de un rato. Pero quisiera que pensemos en Pedro. Y como marco general, tengamos a Judas. Son apóstoles del Señor, él eligió a 12, pero Jesús sabía lo que hacía. A uno lo llama la palabra a Judas el hijo de perdición. Está en los Salmos. O sea, lo escogió a propósito porque era el que lo iba a traicionar y que lo iba a entregar. Pero Pedro, que tuvo la revelación del Padre, diciendo, tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres el Cristo. Cuando Pedro se valentona y dice, yo no te negaré, Jesús le dice, Simón, Simón, esto lo dice ahí en Lucas 22:31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, recuerden esa palabra, confirma a los hermanos. ¿Quién traicionó a Jesús, Judas o Pedro? Ambos. Ambos. Cuando estaba Pedro, imagínense la situación, calentándose en la noche fría como esta, ¿sí? No les quiero dar más frío todavía. Estaba calentando allí. Viene una muchachita y le dice, tú estabas con Jesús. Y Pedro seguramente muy a lo lejos podría escuchar el interrogatorio de Jesús y los golpes quizás. O que se lo llevaron y bueno, no la estaba pasando bien. Y que si él cedía, iba a pasar lo mismo con él. Lo iban a llevar y lo iban a golpear. Quizás crucificar, pensaría él. Entonces él niega a Jesús. ¿Lo niega cuántas veces? 3 veces. Y el gallo canta 2 veces. Entonces, tenemos que lo negó y utilizó palabras fuertes para negar a Jesús. Entonces, si le sacamos una foto a Pedro en ese momento y le decimos, esta no es una persona cristiana, ¿verdad? Porque decimos, ¿vieron? Ahí Pedro perdió la salvación. No. Tenemos una seguridad en la vida de Pedro. Y esa seguridad la da este versículo que hemos leído. A veces pedimos oración por los hermanos. Hermanos, oren por mí para que pueda perseverar en la fe. Está bien, ¿verdad? Oramos los unos por los otros. Amén. ¿Pero qué? ¿Qué tal si es el Hijo de Dios que ora por algo específico por vos? ¿Esa oración va a fallar? ¿Esa oración va a dejar de ser constante o eficaz? ¿Cómo será la oración de Cristo cuando le dice a Pedro? Y vamos a parafrasearlo para entender bien esto. Pedro, te has envalentonado y vas a caer. Satanás te va a hacer caer. Pero aquí está lo bueno. No vas a caer definitivamente. No te vas a perder definitivamente. No me vas a negar por el resto de tu vida. Yo he rogado que tu fe no falte. Va a faltar en ese momento porque me vas a negar. Pero una vez arrepentido, vuelto, confirma a mis hermanos, a los demás discípulos, diciendo, la resurrección es real. ¿Quién fue el primero que se paró en predicar en Pentecostés? Pedro. Tenemos una línea de tiempo. Pedro corriendo, perseverancia de los santos, no te negaré. Se cayó Pedro. Pedro lo negó. Pedro se arrepintió, sigue corriendo. Pero la virtud no está en Pedro. La fuerza no está en Pedro. El valor de la perseverancia no está en Pedro.
está en la oración de Jesús, que rogó al Padre, y la fuerza divina estuvo sobre Pedro, que a pesar de haberlo negado en ese momento, lo restauró. Eso es en la vida de cada creyente y no solamente en la de Pedro. El creyente puede caer a veces en pecados como cualquiera del mundo, pero no queda allí. ¿Por qué? Porque Dios no lo deja allí. Porque Cristo ruega que los que salvó o que los que el Padre le dio no se pierdan eternamente y que su fe no falte. Y que después de la caída sufrirán consecuencias, por supuesto. Pensamos en el rey David. Tuvo consecuencias muy serias, pero tuvo un arrepentimiento genuino y lo expresó en un salmo. Después tuvo consecuencias en esta tierra. Pero los que Dios salva, la oración de Cristo está: voy a interceder por siempre por ellos. No se puede decir lo mismo de Judas, porque era el hijo de perdición. Nunca fue salvo. Cuando decimos que es el hijo de perdición, la Biblia nos dice eso, nos quiere decir que no es el hijo de bendición por un tiempo y luego se transformó en el hijo de perdición. No, lo fue siempre. Uno de los 12 era diablo y ese era Judas. Y cuando el Señor está en la cena y lo despide a Judas, le dice: yo he rogado por ti que tu fe no falte. No le dice esto. Lo que vas a hacer, hacelo ya mismo, hacelo pronto. Es decir, ya ibas a ese camino, ya estabas pensando en cuánta plata iba a recibir de los sacerdotes y los fariseos por entregar a Jesús con nombre. Hazlo. Pero al que salva, al que escogió y salvó, Pedro y también los otros discípulos, pero Pedro fue esto: yo he rogado que tu fe no falte. Lo mismo ocurre con nosotros. La siguiente diapositiva, algunos dirán: pero yo conozco un versículo. Sí, podés conocer 1, 2, 3, 4, 5, 10, que te parecen decir esto, que la salvación se pierde. Que te parecen decir esto, que la persona que es creyente puede dejar de serlo y ser condenada al infierno como cualquier otra. Veamos algunas cosas, algunos versículos. Marcos 13, 13. Dice: y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y dicen: ven, el que persevera hasta el fin es salvo. No es salvo siempre salvo, es el que persevera hasta el fin. Pero esto no está negando de que el salvo sigue siendo salvo, sino que la condición de los salvados es que perseveran hasta el fin. Claro, no lo dice en este versículo, y déjenme después explicar lo siguiente. 1 Corintios 9, 27. Y este es otro versículo que se usa para decir: ven que la salvación se pierde, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que yo, habiendo predicado a otro, yo mismo venga a ser reprobado. Entonces, reprobado, pierde la salvación. No, el contexto es que Pablo está hablando de su ministerio. Uno como pastor o misionero, que en el caso era Pablo, va a seguir siendo salvo, pero si falla en su ministerio, comete algo o deja de hacer cosas las cuales Dios le pide en su ministerio, será reprobado, no calificado, sería la explicación. Ahora, del otro lado tenemos otros versículos que nos dicen: y yo les doy vida eterna a mis ovejas, ¿no? Juan 10, 28. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién puede perder la salvación? Romanos 8, 39. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y alguno dice: pero la salvación yo la puedo dejar. ¿Pero sos una criatura o no? Sos una creación de Dios. Y acá, ¿qué nos dice la palabra? Que ninguna creación, lo cual te incluye, podrá apartarte del amor que es en Cristo Jesús. Aquella persona que odia a Jesús y se aparta de él nunca lo conoció. Porque en esto consiste en el amor, en que Él nos amó primero y por eso nosotros amamos a Dios. Cuando Él nos ha dado su amor, no podemos rechazar luego su amor. Las personas que dicen que aman a Jesús por un tiempo y luego lo dejan, por supuesto, es el amor de esas personas que se acaba
como cualquier intento humano, como hemos visto hace un momento. Entonces, ¿hay versículos que se contradicen? La respuesta es no. La Escritura no se puede contradecir a sí misma. Un reino dividido contra sí mismo no permanece, y la Escritura, cuando es el libro de Dios, si estuviera dividido contra sí mismo, no pudiera ser el libro de Dios. Sería un engaño. Pero la Escritura, la Biblia, no se contradice. No hay tal cosa como versículos que hablen de la pérdida de la salvación y versículos que hablen de la salvación eterna y salvo siempre salvo. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos teniendo en el mundo evangélico para vivir tales cosas? Bien, hay dos técnicas erradas que por lo general se usan para decir que la salvación eterna no es eterna, sino que es condicional y hasta el último momento de tu vida no sabes si sos salvo. Piensen esto un momento. La Iglesia Católica, cada persona y aún los obispos y el Papa no saben si son salvos hasta que mueran. Por supuesto, ellos niegan muchas cosas cardinales de la fe cristiana y no son salvos porque niegan el plan de salvación solo por la fe. Pero ese es otro motivo. ¿Pero qué de los evangélicos? Hay una parte del mundo evangélico hace ya siglos y sobre todo décadas y parte del siglo pasado que se volcó abiertamente a esto. Y decís, ¿tenés la seguridad de tu salvación? Hoy sí, te dice. Mañana no lo sé. Vos sos, que me preguntás esto de los salvos siempre salvos. Yo le digo, sí, prefiero ser de los salvos siempre salvos que de los que tienen dudas y siempre con dudas. Entonces, no es una cuestión de frases. Es decir, ¿qué nos dice Dios en su palabra? ¿Y qué es la obra de la salvación? No puede ser que el pueblo evangélico esté igual que el pueblo católico, titubeando y temiendo cada día por la pérdida de su salvación. ¿Y cómo la compensan? ¿Cómo creen que la compensan? A veces por obras. Los católicos seguro. Y las personas se arrepienten todos los días. Sí, hay que arrepentirse de lo que uno hace mal. Pero en vez de pensar, ¿realmente soy salvo en Cristo Jesús? Están pensando y no le trae nunca paz en el corazón. Soy salvo, no soy salvo, soy salvo, no soy salvo. Si Jesús viene en este momento, no soy salvo. Vamos a ver eso. Hay dos técnicas. La técnica de la argumentación parcializada y la casuística. La argumentación parcializada es lo que vimos recién. Es decir, la Escritura no puede ser quebrantada, dice Jesús, ahí en Juan 10:35, lo cual la Escritura no puede contradecirse. Entonces, aquellos que enseñan desde un púlpito que la salvación se pierde y tienen en temor a las personas, no están entendiendo cómo explicar esta doctrina. Están enfrentando versículos, te van a plantear de acá esos versículos, es decir, tenés que perseverar hasta el fin, porque la Biblia dice así, y si no, no sos salvo. Y hoy quizás, si no perseveraste esta semana, viniste aquí sin tu salvación. No. Esa es una técnica de una argumentación donde toma versículos y deja otros de lado. Y no es válida. Y después está lo que todos recurren. Para ponerle un término, hay una persona que sale por una puerta, es la que deja la salvación. No. Es la casuística. El hecho de presentar casos. Miren si vamos a hacer doctrina en cuanto a los casos de fulano o mengano. Sí, conoció al Señor de chico y después se apartó. No sé qué pudo pasar allí. No sabemos si una persona, creyendo en la doctrina reformada, que está apartada, es creyente o no. Porque puede ser que la persona que está apartada en ese momento esté en la misma situación de Pedro cuando negó al Señor, o en la misma situación de David antes que venga el profeta Natán. No lo sabemos. ¿Pero qué debemos hacer siempre? Exhortar con la palabra. Exhortar con el Evangelio. Va a haber casos, como tantas personas haya en el planeta, de las que pasaron, de las que viven y de las que vendrán. Y no podemos hacer de la casuística
nuestra base doctrinal para determinar la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Cuál sería la solución entonces? Obviamente no es la técnica de argumentación ni la casuística, sino que vamos a la siguiente diapositiva y allí tenemos algo muy simple. La solución es: la doctrina debe ser entendida en el contexto general de las Escrituras. Es así. La Biblia es la fuente de verdad, pero deja de ser fuente de verdad cuando alguien viene y recorta páginas o quiere mostrar una parte y argumentar solamente con una porción de la Biblia y no en el contexto general de las Escrituras. Entonces, esta es la vocación del Instituto Spurgeon: enseñar la palabra de Dios en el contexto general de las Escrituras. Enseñar teología sistemática, cada tema de cada mes, en el contexto general de las Escrituras. Esta doctrina dije que se llamaba la perseverancia de los santos, pero no todos están de acuerdo con ello. Es un nombre que se ha puesto, vamos a la próxima diapositiva, pero hay mejores consideraciones que podemos dar. O sea, alguien hizo en el siglo XIX un acrónimo de los 5 puntos de la salvación, en inglés, TULIP, ¿sí? Y bueno, no voy a explicar cada una de esas iniciales que quiere decir, sino solamente la P, que coincide con nuestro idioma español en la parte de perseverancia, y que se le suele decir la perseverancia de los santos, pero que no es del todo preciso, no que es incorrecto, porque sí, los santos perseveran. Pero para explicarlo un poco más profundo sería esto, porque se podría llegar a una conclusión equivocada por solamente el hecho de decir perseverancia de los santos, porque cualquiera podría pensar que el mérito está en la persona. Esta persona es perseverante y las que no perseveraron se perdieron. No, es todo lo contrario a la doctrina eso. Es lo mismo que vimos anteriormente, los que creen que se pierde la salvación. Estas personas que perseveran no son más capaces que otras. Estas personas que perseveran no son más inteligentes que otras. Estas personas que perseveran no tienen una fuerza de voluntad mayor que otras. Lo correcto sería decir que es la perseverancia de Dios en los santos a través de su Espíritu Santo. Cuando Dios salva a alguien, lo hace templo del Espíritu Santo. Ese Espíritu no se va. Tu alma no es una puerta giratoria del Espíritu Santo donde entra y sale, de acuerdo a si perdés la salvación o la recibís de nuevo, sino que es morada permanente del Espíritu Santo, y es el Espíritu el que se opone a nuestra carne. Es el Espíritu el que ayuda en nuestra debilidad. Y es el Espíritu el que nos convence de pecado cuando caímos en pecado. Y es el Espíritu Santo que nos atrajo, nos arrastró, es la palabra que usa el Nuevo Testamento, que va a venir al Padre, ¿no es cierto? Lo trae el Espíritu Santo, es que hace esta función de atraer a las almas para ser reconciliadas con Jesucristo, ¿sí? El Padre, por medio de su Espíritu, atrae a las almas, ¿sí?, hacia Jesús. Y esto es el Evangelio, su obra en la cruz y resurrección. Entonces, cuando la persona es el Espíritu Santo el que comenzó la obra, es el Espíritu Santo el que perfecciona la obra, es el Espíritu Santo el que hace la perseverancia de los santos. Otros prefieren llamarla de otra forma, ya que empieza con P y vamos a hacer coincidir el acrónimo, ¿sí?, por lo menos para el inglés, no para el castellano. Hablan de la preservación de los santos. Y sí, esa es, podemos decir, el resultado final, ser preservados por Dios. Entonces se entiende que al hablar de perseverancia de los santos, no estamos exaltando al hombre, estamos exaltando a Dios soberano, que salvó soberanamente, que preserva soberanamente hasta el día de Jesucristo. Vamos a reforzar el pensamiento de que la salvación no se pierde y que los santos perseveran con 3 aspectos bíblicos más, que son claves.
Quizás es un poco pequeño para leer, pero se está proyectando esto también en los que están viendo por internet y se ve un poquito más claro, pero yo lo voy a leer para aquellos que no pueden leer la pantalla. Los tres aspectos son: 1. La salvación es un nacimiento espiritual. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Déjenme explicar esto brevemente. ¿Por qué no se puede perder la salvación? Porque es un nuevo nacimiento. Cuando Jesús en Juan 3 habla con un anciano llamado Nicodemo, le dice: si quieres ver el reino de Dios, ¿qué tienes que hacer? Nacer de nuevo. Él lo entendió mal, porque dice: yo no puedo ir al vientre de mi madre, meterme y nacer de nuevo. Claro que no, Nicodemo, no puedes hacer eso, porque eso es nacido de la carne. Lo que está hablando Jesús es de un nacimiento espiritual. Ahora, fíjense en este paralelismo. No podés nacer de nuevo según la carne, ¿verdad? Naciste una sola vez, es tu fecha de cumpleaños, dicho sea de paso. Tampoco podés nacer dos veces del Espíritu, naciste una sola vez, el día que Dios engendra al que salva. Si la salvación se perdería, quiere decir que pudiéramos llegar al cielo a través de múltiples nacimientos, porque naciste de nuevo, perdiste la salvación. ¿Y qué tenés que hacer para ser salvo? Nacer de nuevo. Perdiste la salvación. ¿Y qué tenés que hacer para ser salvo? Nacer de nuevo. ¿Se dan cuenta de lo que es ilógico? Pero Cristo da las pautas. Lo que es nacido de la carne, carne es. No se puede nacer dos veces. Lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. No se puede nacer dos veces. Porque es una obra de Dios irreversible. Segundo aspecto. La salvación es una resurrección espiritual. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo. Obviamente que el que resucita con Cristo tiene una nueva vida. ¿Qué es lo que hace? ¿Busca las cosas del mundo? Busca las cosas de arriba. Dios le pone el sentir ese. A veces los creyentes fallan en muchas cosas, pero una y otra vez el Espíritu Santo les levanta sus cabezas para que busquen las cosas de arriba. Pero quiero concentrarme en la palabra resurrección. En muchas partes de la Biblia, no solamente en el versículo nos habla que la salvación es una resurrección espiritual. Y la pregunta sería ¿cuántas veces una persona necesita resucitar en su vida para llegar al cielo? Si se perdiera la salvación. Resucitaste, perdiste la salvación, te moriste. Resucitaste, perdiste la salvación, te moriste. Sí habéis resucitado, y el tiempo verbal que se usa es una condición permanente. La resurrección es una condición única. Lázaro, por supuesto, fue resucitado y tuvo que morir, como todos. Pero estamos hablando de una resurrección espiritual, que bien se compara con la de Lázaro. Así está el hombre en sus delitos y pecados, muerto en una tumba espiritual y necesita la voz de Cristo para ser resucitado. Ahora, seguramente, la Biblia no lo dice, pero Lázaro murió de la muerte final, obviamente. De la muerte no final, porque no es final para un creyente como Lázaro en el Señor Jesucristo, sino que es algo temporal. Él va a resucitar en el día postrero, como dijo su hermana Marta, cuando encontró al Señor Jesús en la puerta de la tumba. Ahora, cuando somos resucitados espiritualmente, no morimos más. Lo que es nacido del Espíritu, lo que es resucitado del Espíritu, Espíritu es. Y 3, tercer argumento en el contexto de la Escritura, la salvación depende de la obra intercesora por Cristo. Le dijo a Pedro: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pero Hebreos 7:25 nos habla ya de un aspecto general de los creyentes que dice: por lo cual también puede salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios. Escuchen bien, viviendo siempre para interceder por ellos. Puede salvar eternamente. Si Jesús salvara temporalmente, lo diría la Escritura. Si una persona que es salva mañana puede no llegar a serlo, esas personas serían salvos temporalmente. Pero dice, pueden interceder por él siempre, por eso los salva eternamente. Esa oración de Jesús es más allá de lo que pudo haber pasado con Pedro. Involucra a todo su pueblo elegido, por el cual Cristo murió, llamó, en ese llamamiento hizo la regeneración y ese estado se mantiene. Después pasa, ¿no es cierto?, por la santificación y posteriormente
por la glorificación que en ese momento aún no ha llegado. Bien, llegando un poco al final, vamos a ver un clic. Ahí está. Tenemos en esa primera parte, no pasen todavía de allí, este versículo que otra vez nos confronta. Aquel que defiende que la salvación se pierde, y quizás alguno en su casa dirá, pero yo no estoy seguro de esto, y busca versículos como Filipenses 2:12, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo te pregunto, si estás temiendo y temblando, ¿por qué temes y temblás? ¿Por miedo a perderla? Podría ser eso. Cuando alguien está temeroso y temblando, yo no sé si alguna vez tuviste tanto miedo que temblaste. A veces tenemos temores. Temor a la economía, no temblamos por eso, bueno, a veces. Pero temer y temblar es la condición de un estado que uno dice, si la Biblia me dice, ocupaos de vuestra salvación con temblor, de seguro se pierde. Pero seguís leyendo más abajo y vas al versículo 13, ¿y qué nos dice el versículo siguiente? Tranquilo. Porque Dios es el que obra, es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Debemos ocuparnos de nuestra salvación. Yo creo que este versículo disipa la duda, o tendría que disipar la duda, de aquellos que se oponen a la doctrina de salvos siempre salvos, porque dicen, entonces, creamos en Jesús y vivamos como queramos. Vivamos en pecado, total somos salvos, siempre salvos. Pero eso no es lo que confesamos los creyentes reformados. Lo que confesamos es que si una persona puede vivir sin amar a Dios, sin seguir a Dios y afirmar que es salvo, es la contradicción más grande. Nunca fue salvo. Decía Charles Spurgeon, es un dicho de él, ¿no? Que las ovejas del Señor, aquellas que son salvas, pueden caer en el lodo. ¿Y qué le pasaría a una oveja bien blanquita si se cae en un charco de barro? Queda manchada. Pero se puede quitar con una buena lavada y una puesta al sol, ¿verdad? Pero, ¿qué animal tiene la naturaleza de revolcarse una y otra vez en el lodo? No son las ovejas, son los cerdos. Entonces Spurgeon decía, los creyentes, las ovejas del Señor pueden caer en el lodo, pero no son como los cerdos que se revuelcan continuamente. Entonces el argumento de decir que podés ser salvo y vivir como querás, no es válido, porque eso no se cree y eso no se afirma. Es más, a tales personas ni siquiera haríamos miembro de nuestra iglesia. Y si es miembro de nuestra iglesia, irían a pasos de disciplina diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y cuando ya no querés escuchar a una persona, a dos personas, y no escuchás a la iglesia, la Biblia nos dice en la disciplina, tenlo por gentil y publicano, tenlo por un no creyente. No es oveja, es de otra naturaleza. Le gusta el barro, seguirá en el barro, pero vamos a testificar acerca de él. No sabemos si se está endureciendo por un tiempo, Dios lo sabe. Y queremos que por medio de la disciplina Dios traiga el arrepentimiento a la persona. No queremos castigarla, Dios es el que castiga en el día final. Pero tenemos que decir lamentablemente a esa persona que sigue en el barro, no podemos confirmar tu identidad de oveja. Lo seas o no lo seas, eso ya es una cuestión de Dios. Si alguna vez la persona regresa, era una oveja. Y si la persona perseveró en su pecado hasta el final, no era una oveja. Alguien dijo que los impíos perseveran hasta el final en el pecado. Es verdad. La naturaleza de cada persona que nace en este mundo es pecadora. Y la perseverancia en el pecado la tiene incorporada. A menos que Dios cambie la naturaleza, la persona va a poder perseverar en las cosas de Dios. Terminamos con la última diapositiva y luego vamos a las preguntas. ¿Saben lo que es una doxología? Los creyentes acá de la iglesia lo saben porque las cantamos. Vamos variando de doxología cada domingo. Al finalizar el culto de adoración, terminamos con un cántico de la Escritura, que es un cierre final. Y cuando hay en determinadas cartas, como ser en la de Judas, por ejemplo,
un cierre final se lo llama doxología. La palabra nos habla acerca de doxa, de la gloria de Dios, de glorificar a Dios. Y cuando se glorifica a Dios en la doxología, vemos aquí verdades de la palabra en cuanto a la salvación. Y esta doxología de Judas 1, 24 y 25 dice, hablando de Dios, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, y acá está la doxología, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardarte por un tiempo. No, dice, para guardarte sin caída, en el sentido de que no vas a caer como Judas, podés caer como Pedro, pero no vas a caer eternamente, sino que Él te va a presentar sin mancha delante del mismo, delante de su gloria, y va a ser un día glorioso y alegre, dice, con grande alegría. Y este plan de salvación lo hace solamente el único sabio Dios, nuestro Salvador, y por eso la doxología dice, por esto, por tener una salvación tan firme y sin duda, es que podemos decir, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que al finalizar este módulo, nuestro corazón al estudiar Soteriología 1 pueda terminar con esta nota de alabanza. No es decir, terminé el módulo, ahora sé un poco más, sino que pueda la palabra de Dios y su Espíritu Santo arrancar de nuestro ser esta confesión. A ti, Señor, sea la gloria por tu salvación. Que Dios les bendiga a todos los estudiantes. Bien.